días para todos. Hoy en nuestra tercera reunión de habilidades no técnicas le propusimos este tema a María Camila y la asesoró la doctora Isabel Bolívar, que es anestesióloga en la Clínica Universitaria Bolivariana, para hablar un poquito de un tema que es importante para nosotros y la normatividad en anestesia. Como ustedes bien saben, pues somos una de las especialidades con legislaciones, entonces creo que es importante que las conozcamos. Agradezco mucho pues a la doctora María Camila y sobre todo a la doctora Isabel que la asesoró. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Buenos días para todos. Como ya la doctora Eliana les dijo, mi nombre es María Camila Duque Restrepo. Yo soy residente de primer año del programa de anestesia del OPB. De antemano, muchísimas gracias a la doctora Isabel Bolívar por todo el apoyo durante la preparación de esta charla. Como ya les dijo la doctora, vamos a hablar sobre la normatividad en anestesia. Primero quiero que hagamos una pequeña actividad de preguntas. Si por favor pueden escanear este código QR para que hagamos una encuesta para saber qué tanto sabemos nosotros los anestesiólogos sobre la norma. Mami, ¿puedes volver a poner el QR un segundito? Perdón. Claro, claro. Bueno, entonces, ¿sobre qué habla la Ley Sexta 1991? Entonces, dentro de las opciones tenemos cómo dar anestesia, qué medicamentos están indicados y qué técnica es mejor. Sobre la reglamentación de quién debe dar la anestesia, la idoneidad de su formación y un ente regulador, y quiénes pueden hacer la residencia en anestesia. Entonces, aquí tenemos varias respuestas, todos han respondido de manera correcta, sabemos mucho de esto. Vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Existe una norma en Colombia que regule la sedación? Bueno, estamos muy divididos con las respuestas. La respuesta es sí, tenemos una norma que nos regule la sedación en Colombia. Ahorita les voy a contar un poco más sobre ella. Y por último, ¿cómo creen ustedes que es dada la sedación en otros países? Sin legislación en algunos. Muy bien. Enfermeros anestesistas con anestesiólogos a cargo de varias salas. Eso es un modelo muy común en muchos países. Hay un único anestesiólogo de turno y muchos enfermeros con especialización en anestesia que dan la anestesia. Con mejor reglamentación, enfermeros anestesistas y anestesiólogos. Bueno, esas son varias opciones. Ahorita les voy a contar sobre un modelo, el modelo que existe en Estados Unidos. Bueno, continuando entonces con la charla, este es el derrotero que vamos a llevar durante la charla. Vamos a hablar primero por qué es importante la norma, luego un poco sobre la historia de la Ley Sexta de 1991, algunos puntos a destacar en la norma, qué hay sobre la sedación y la normatividad, cómo funciona la anestesia en otros países y por último unas conclusiones. Entonces, ¿por qué es importante que hablemos de la norma? En el Reino Unido, el Royal College tiene hace muchos años unos estándares muy claros sobre quién es el que puede dar anestesia. En este país tiene una mortalidad de 1 por cada 250.000 pesos, por cada 250.000 procedimientos, lo que realmente es una mortalidad baja y confiere una mayor seguridad en el acto anestésico. Entonces, la anestesia en este país es mucho más segura debido a esos estándares tan claros que tienen. Además, es importante saber que no en todos los lugares del mundo la anestesia es conducida por un anestesiólogo, como ustedes ya me lo respondieron ahorita. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre la Ley Sexta de 1991. Primero quiero contarles que antes en Colombia la anestesia era proporcionada por las monjas,
por los estudiantes de medicina y existía una figura que se llamaban los técnicos anestesistas. Entonces, en 1986 surge la idea por parte de un grupo de anestesiólogos de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología, dirigido por el doctor Manuel Galindo, que era el presidente de la sociedad en este momento, y el doctor Ignacio Ruiz, quien era el secretario, con otro grupo de anestesiólogos de la sociedad. Para este momento, la anestesia era una especialidad que era menospreciada en Colombia, a pesar de que ya en este momento existía la ASCARE desde 1949. Estos doctores llevan la asamblea de la ASCARE en 1987 y es aprobada. En 1988 es presentada ante la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes y en 1990 el doctor Carlos Celis, quien era uno de los anestesiólogos pioneros del norte de Santander, presenta el proyecto ante el Senado, donde expone varios textos donde argumenta los riesgos que tiene el anestesiólogo, la necesidad que hay de la reglamentación de la especialidad y que es una profesión de alto riesgo, porque en esta época precisamente había mucha preocupación por los altos niveles de contaminación que estaba causando los gases anestésicos. Además, había un aumento en el número de los abortos y las malformaciones congénitas en todo el personal de los equipos quirúrgicos. Y otro de los argumentos que tiene relación con lo que les contaba ahorita, y es que existían los técnicos de anestesiología y ellos solamente recibían 3 meses de entrenamiento, lo cual en este momento era ilegal y no era concordante con lo que había en la norma. Para el 16 de enero de 1991 es aprobada por el Congreso y firmada por el presidente de la República, el doctor César Gaviria, pero digamos que aquí no termina la historia de la ley sexta, porque es una ley que recibe varias demandas a lo largo de los años, en donde exigían que se declarara inconstitucional varios de los artículos que estaba presentando la ley. Entonces, la Corte Constitucional saca la sentencia C280, en donde se declara la exequibilidad de algunos de los artículos, pero de esto les voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, la ley sexta para el grupo de la anestesiología fue un gran logro, porque en este momento solamente había reglamentación de la radiología y era más que todo frente a la protección radiológica, más que unas pautas claras sobre quién era el que podía ejercer la anestesia. Nos permitió a nosotros los anestesiólogos aplicar modelos de calidad y poderle exigir a las instituciones que nos dieran modelos de alta calidad para darle la mejor anestesia a nuestros pacientes. Adicionalmente, dentro de la ley sexta está que deberíamos tener un tratamiento laboral especial, pero pues esto todavía no se ha logrado. Ahora quiero destacarles varios aspectos que me parecen muy importantes que les queden claros, pero de todas maneras yo les invito a que lean la norma porque es muy importante que nosotros como anestesiólogos tengamos muy claro qué es lo que nos está reglamentando hoy en día. Entonces, de los puntos que les quiero resaltar es que el médico especializado en anestesiología es el único autorizado para el manejo y la práctica de la especialidad. Se considera que es una especialidad de alto riesgo, por lo que ya les había contado ahora de los argumentos del doctor Celis, y además el único que puede ejercer es quien haya adquirido el título en medicina y posteriormente en anestesiología en centros universitarios que sean reconocidos por el gobierno nacional. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque este punto específico ha sido demandado de la ley. ¿Por qué? Porque entonces esto quiere decir que médicos extranjeros o médicos colombianos que hacen su especialidad por fuera no podrían ejercer su especialidad. Pero esto es uno de los apartados que la sentencia C280 lo declara exequible con cierta condicionalidad, porque pues los médicos que vienen del exterior, ellos pueden validar su título con el Ministerio de Salud y Educación para poder obtener un registro y el permiso legal para ejercer la anestesia en Colombia. Adicionalmente, la ley sexta nos cuenta cuáles son las funciones que tiene el anestesiólogo, que debe tener funciones asistenciales, docentes, administrativas e investigativas. Y además reglamenta la creación del Comité Nacional del Ejercicio de Anestesiología en Colombia. Entonces, en cuanto a la sentencia C280 de 1995, primero quiero explicarles lo que es la exequibilidad. Esto se refiere a que la ley que está siendo evaluada por la Corte Constitucional es congruente a lo que está estipulado en la Constitución Política de Colombia. Entonces, dentro de la ley sexta de 1991, esta sentencia declara exequible varios artículos, es decir, que sí están acordes a lo que está estipulado en la Constitución Política, con algunas condiciones, sobre todo a lo que se refieren a los médicos extranjeros nacionalizados y colombianos nacionalizados, que ya les he explicado ahorita que sí pueden ejercer bajo ciertas condiciones.
El decreto 97 de 1996 tiene como objetivo la reglamentación de la ley y precisar ciertos puntos que no están tan claros en la ley. Quiero traerles a colación 3 puntos importantes, y es que se permite la práctica de procedimientos anestésicos por parte de médicos que no estén especializados en anestesia, pero en 2 condiciones muy especiales: condiciones de urgencia y condiciones en las que no se implique un riesgo adicional para el paciente. Acá podríamos decir que se empieza a hablar un poco sobre lo que es la sedación fuera del quirófano, pero no es muy claro al respecto, pero entonces sobre esto vamos a volver mucho más adelante en la charla. Adicionalmente, nos trae cuáles son esas definiciones de urgencia y de atención inicial en las que se podría llevar a práctica esos procedimientos por los médicos no anestesiólogos. Y otro punto que me parece muy importante, y es que prohíbe la aplicación de la anestesia y la realización del procedimiento por parte del mismo profesional. Esto es muy importante porque en ese momento de la historia los cirujanos todavía daban anestesia y dejaban el cuidado anestésico de nuestros pacientes a las auxiliares de enfermería, y ellos se dedicaban a hacer el procedimiento quirúrgico. Para 1985 se publican las normas mínimas de seguridad en anestesia, que es un documento que incluye cuáles son los elementos mínimos de monitoría que debería tener toda cirugía. Su publicación fue bastante controvertida incluso dentro del gremio anestésico, porque esto podría implicar sanciones legales, el dar anestesia en ausencia de los elementos de monitoría que estaban estipulados en este documento. Pero cuando llega la ley sexta, es una justificación legal muy importante que necesitaban los anestesiólogos para poderle solicitar a las instituciones de salud y a todos los hospitales todos los parámetros que deberían tener para poder hacer una cirugía de manera segura. Estas normas incluyen varios parámetros, incluyendo evaluación preanestésica, preparación y cuidado perianestésico y los cuidados postanestésicos. Bueno, ahora hablando un poco sobre la sedación y la normatividad que tenemos al respecto, quiero hacer un pequeño recuento histórico de lo que ha pasado en el mundo con la sedación. Entonces, para 1985, la Asociación Americana de Pediatría publica unas guías para la sedación por parte de médicos no anestesiólogos. En 1996, en Colombia, se conforman unos grupos de sedación por parte de los anestesiólogos. Para el 2002, la Sociedad Americana de Anestesia publica guías para sedación y analgesia para no anestesiólogos. En el 2010, varias sociedades europeas se unen y firman la Declaración de Helsinki para la Seguridad del Paciente, en donde tratan que el papel del anestesiólogo es fundamental en el cuidado perioperatorio seguro de nuestros pacientes. En el 2013, en Colombia, sale la resolución 1441 y es donde aparece por primera vez la palabra sedación en los estándares de habilitación de las instituciones de salud. En el 2014, la FDA es demandada sobre la restricción que existe sobre el uso del propofol, que indica que únicamente puede ser utilizado por personal que esté formado y entrenado en la administración de la anestesia general, pero estas demandas fueron rechazadas y la restricción todavía se mantiene hoy en día. Para 2016, la Sociedad Española de Anestesiología publica recomendaciones sobre quién debería proporcionar la sedación, y en el 2019 sale la resolución 3100, que va a modificar algunos de los estándares que teníamos de la resolución previa sobre la sedación. Entonces, ¿qué nos dice la resolución 3100 de 2019? Primero, les quiero decir que es una norma que reglamenta toda la habilitación de los servicios de salud, pero tiene un punto y un apartado muy específico de la sedación y tiene varios puntos que nos dejan un poco más de claridad. La sedación fuera del quirófano grado 1 y grado 2 puede ser administrada por el médico anestesiólogo, por un profesional de la medicina que tenga curso de formación continua en soporte vital básico y un curso de sedación. Y se le permite a los odontólogos que tengan cursos de formación continua en el uso clínico del óxido nitroso. La sedación grado 3 puede ser proporcionada por un médico con especialidad médico-quirúrgica, y la sedación grado 4 es exclusiva del médico anestesiólogo. Además de estas recomendaciones en cuanto a los grados de sedación, la norma también tiene en cuenta a pacientes que tienen condiciones especiales, en quienes, independientemente del grado de sedación que se está buscando con estos pacientes, debe ser dirigido por un anestesiólogo. Entonces, aquí tenemos incluidos a los pacientes que son poco colaboradores, pacientes con edades extremas, y aquí la norma no es clara en cuanto a qué es una edad extrema, a cuáles son los límites de edad que se deben de tener en cuenta
para poder generar esos límites, enfermedades graves cardíacas, pulmonares, hepáticas, renales o del sistema nervioso central, pacientes con alteración del estado de conciencia, obesidad mórbida, apnea del sueño, embarazadas, pacientes con abuso de alcohol o drogas, antecedentes de sedación fallida o eventos adversos con alguno de los medicamentos de la sedación. Antes de la publicación de la resolución, en la Revista Colombiana de Anestesiología sale esta guía de práctica clínica para la administración de sedación fuera del quirófano en pacientes mayores de 12 años. Fue una guía que fue desarrollada por un gran equipo multidisciplinar en donde se contaba con el apoyo de anestesiólogos, cirujanos maxilofaciales, gastroenterólogos, urgentólogos, pediatras, entre otros especialistas. Es una guía que contempla la sedación para procedimientos médicos y odontológicos, sean invasivos o no. Y nos trae recomendaciones en 5 dominios: la preparación de los pacientes, el profesional que está autorizado a administrar la sedación, la monitorización durante el procedimiento, las intervenciones farmacológicas dependiendo del procedimiento a realizar y cuáles son los cuidados post-sedación. La guía también nos va a mostrar un listado de pacientes que deben estar bajo el cuidado del anestesiólogo, y entonces aquí tenemos pacientes que tienen riesgo cardiovascular, respiratorio o algún compromiso de su vía aérea, pacientes con enfermedad hepática o renal, pacientes con obesidad mórbida, con síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, pacientes con riesgo de broncoaspiración, que hayan tenido un antecedente de un evento adverso en una sedación previa, mayores de 75 años, y aquí es donde aparece ese primer límite que tenemos que tener en mente, y pacientes que sean un ASA 3 o mayor. Muy importante que les quiero anotar es que en esta guía, dentro de las recomendaciones farmacológicas, dependiendo del tipo de procedimiento, está incluido el uso del propofol. Posterior a estas 2 publicaciones, la SCARE saca una Policy Brief en donde nos da 3 recomendaciones muy importantes. La primera es que la sedación por fuera del quirófano debe ser administrada únicamente por los anestesiólogos. Segundo, por la formación, los odontólogos no tienen la competencia para administrar sedación endovenosa, aunque hay algunas universidades todavía en Colombia que tienen capacitaciones para los odontólogos sobre la sedación con el óxido nitroso. Pero hay que tener en cuenta que el uso del óxido nitroso no es inocuo y se puede asociar a complicaciones muy graves como el laringoespasmo y la hipoxemia, además de las implicaciones ambientales que ya sabemos que tiene. Y tercero, pero no menos importante, el uso del propofol por fuera del quirófano y de la unidad de cuidado intensivo debe ser de uso exclusivo del anestesiólogo. Encontré este estudio publicado en la Revista Colombiana de Gastroenterología y me pareció muy interesante traérselo porque es un estudio observacional en donde se muestra cómo le iba a los pacientes con las sedaciones por los médicos generales. Ellos recogieron 1.506 pacientes, de los cuales 59.4% eran ASA 1 y 40.6% eran ASA 2. Esta institución tenía como un protocolo institucional de la farmacoterapia autorizada para el médico general, en el que se podía usar propofol en monoterapia con una titulación de 0.5 a 1 miligramo por kilo, y el midazolam lo usaban como un coadyuvante en pacientes que tenían niveles altos de ansiedad y dosis altas del propofol. Sin embargo, en el protocolo no dice cuál es la definición de dosis alta que ellos estaban teniendo en cuenta durante su protocolo institucional y durante las sedaciones. No me voy a detener mucho como en los resultados del estudio, pero sí les quería traer cuál era la tasa de complicaciones que se tuvo en el estudio, con una tasa del 3%, la cual es más alta de lo que está reportado en este momento en la literatura, y ellos en su discusión explican que puede ser debido a que presentaron un mayor número de pacientes con desaturaciones transitorias durante los procedimientos. Estos se los quise traer porque me parece que es un ejemplo muy claro y es congruente a todas las recomendaciones que nos está dando la SCARE en cuanto a quién debe ser el que estaba proporcionando la sedación en Colombia. Por último, les quería traer un ejemplo de un modelo distinto al que manejamos aquí en Colombia. Primero quiero aclararles que Estados Unidos es un estado federal. Esto quiere decir que cada estado tiene completa autonomía en cuanto a las leyes y pueden hacer cambios en todas las autorizaciones de lo que les voy a explicar ahorita. Entonces, la Sociedad Americana de Anestesia dice que todos los pacientes merecen que su cuidado perioperatorio sea dirigido por un médico anestesiólogo.
Dicho esto, ellos cuentan con equipos de cuidado anestésico, en donde tienen un anestesiólogo líder, quien es el responsable de la determinación y la delegación de la anestesia. Y aquí les resalto la palabra responsable porque el anestesiólogo es finalmente en quien va a caer todo el peso médico-legal y es el que debe estar determinando siempre cómo va a ser la anestesia. Ellos tienen dos tipos de modelo, tienen un modelo dirigido que va a depender de si hay una implicación mucho más directa del anestesiólogo en el cuidado del paciente y un modelo supervisado en el que hay mayor delegación de las funciones a otros miembros del equipo. Entonces, ¿quiénes están conformando estos equipos? Tenemos unos miembros médicos en donde tenemos al anestesiólogo, al fellow y al residente de anestesiología, y a miembros no médicos en donde tenemos un enfermero anestesista, que son enfermeros certificados que posterior a esto tienen que hacer un entrenamiento acreditado en anestesia que dura de 2 a 3 años y luego deben aprobar un examen de certificación. Y los asistentes del anestesiólogo que deben completar los 4 años de college que son requeridos como si fueran a entrar a la escuela de medicina, pero hacen un programa de maestría en asistente de anestesiólogo que también dura de 2 a 3 años. Y los otros miembros no médicos pues van a ser los estudiantes de estas dos. Importante resaltar y les recuerdo que antes en Colombia existía el técnico anestésico, pero como les expliqué, era un entrenamiento de 3 meses versus el entrenamiento de 2 a 3 años que tienen en Estados Unidos. Todos están calificados para administrar la anestesia, pero siempre deben estar supervisados por un anestesiólogo. Y por último, unas conclusiones. La ley fue creada para asegurar unos estándares altos de calidad y garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Los anestesiólogos son los únicos que están autorizados para dar la anestesia en Colombia. Hay leyes que permiten la sedación por parte del médico general, pero la SCARE recomienda lo contrario. Y en otros países existen equipos anestésicos en los cuales el anestesiólogo es líder y responsable del paciente, pero delega funciones. Quiero invitarlos a que nos sigan en la página de Instagram. Ahí les voy a dejar un pequeño resumen de la charla para que la puedan consultar cuando quieran y va a quedar la charla grabada en nuestro canal de YouTube para que también nos sigan. Muchas gracias.